El día amanecía suavemente en el pueblo, con la luz dorada del sol esparciéndose por las hojas de los árboles, como si la naturaleza despertara lentamente, sin prisa, en un abrazo gentil. El viento, suave y cálido, susurraba por las calles tranquilas, acariciando las copas de los árboles y haciendo que las hojas se movieran como una danza serena. El sonido, casi imperceptible, era una invitación a la calma. Cada suspiro del viento parecía quitar el peso del día, como si el aire mismo estuviera tejido por algo etéreo. La casa del jardinero estaba al borde de un campo, rodeada por un jardín de dimensiones modestas, pero inmensamente encantador. Sus paredes de madera envejecida, ahora teñidas por el paso del tiempo, reflejaban la suave luz de la mañana. El techo, cubierto de musgo, estaba perfectamente integrado al paisaje, como si fuera una extensión de la propia tierra. Alrededor, el jardín era un verdadero refugio de la naturaleza. Cada flor, cada hoja, parecía crecer en armonía, como si allí existiera una regla secreta, conocida solo por aquellos dispuestos a escuchar la naturaleza con atención. El aroma de las flores, mezclado con el perfume de la tierra mojada, llenaba el aire con una sensación de frescura. La lavanda y el jazmín, delicadamente esparcidos, perfumaban el ambiente, creando una fragancia dulce que envolvía los sentidos y calmaba el espíritu. A cada paso por el jardín, se podía sentir la suavidad del suelo bajo los pies descalzos, la textura de las hojas que se tocaban, como si la tierra invitara a quien pasara por allí a sentir su conexión profunda con el mundo. Las flores más vibrantes se encontraban en una área especial del jardín, donde la luz del sol caía de manera suave y generosa. Parecían brillar con luz propia, casi como si hubieran absorbido la energía del cielo. Entre ellas, pequeños frutos maduraban en las plantas, sus colores vivos contrastando con el verde profundo de las hojas. Las plantas parecían susurrar, como si compartieran secretos antiguos con el viento, secretos que solo los más atentos podían comprender. El sonido del viento en los árboles acompañaba la tranquila danza de las flores. El sonido de las hojas moviéndose era tan suave que parecía un susurro proveniente de un lugar lejano, una melodía dulce y distante que tranquilizaba la mente. Cada sonido parecía encajar perfectamente, como parte de una sinfonía natural, tocada solo para aquellos que sabían detenerse y escuchar. En el centro del jardín, una pequeña fuente de agua, hecha de piedras lisas, reflejaba la suave luz de la mañana. El agua caía lentamente, en un flujo continuo y pacífico, creando círculos en la superficie del pequeño lago. El sonido del agua, claro y puro, se mezclaba con el ambiente como una canción antigua, trayendo un consuelo profundo, como si cada gota fuera una promesa de renovación. El propio aire parecía estar impregnado de magia. La temperatura era templada, ni caliente ni fría, como si la brisa tuviera un toque de suavidad, tocando la piel con una ligereza que hacía que el cuerpo se relajara. A medida que los rayos del sol pasaban a través de las hojas, pequeños destellos de luz danzaban en el aire, como estrellas invisibles, y el brillo suave de la luz hacía que los colores del jardín parecieran aún más intensos, más vivos. Cada paso del jardinero en el jardín parecía ser dado en total armonía con la tierra. Caminaba de manera serena, como si el suelo lo invitara a continuar, a absorber más del mundo a su alrededor. Sus dedos, endurecidos por la experiencia, tocaban las hojas y los tallos con cariño, como si con cada gesto estuviera conversando en silencio con cada planta. Era una conexión profunda, hecha no de palabras, sino de gestos y sensaciones, como si el aire mismo estuviera impregnado de un entendimiento mudo entre él y la naturaleza. Mientras el sol comenzaba a ascender más en el cielo, iluminando el jardín de manera aún más intensa, una sensación de paz se esparcía por el ambiente. El viento,
las hojas, las flores y el agua parecían conversar, creando una armonía perfecta, una sinfonía tranquila de sensaciones que invadían la mente y calmaban el corazón. El jardinero estaba, sin duda, en el lugar más sereno del mundo, donde cada rincón del jardín parecía respirar y vivir en sintonía con el universo. Y allí, en ese pequeño trozo de tierra, el tiempo parecía extenderse infinitamente, sin prisa, sin preocupaciones. Era un espacio fuera del tiempo, donde la magia de la naturaleza se manifestaba en cada detalle, en cada sonido, en cada aroma. El jardín no era solo un lugar de flores y hortalizas, sino un reflejo de algo mucho más grande, algo profundo y misterioso, esperando ser descubierto. El jardine era un hombre cuya presencia reflejaba la tranquilidad que emanaba de su jardín. Su rostro, suavemente marcado por el tiempo y el sol, llevaba la serenidad de quien vive en sintonía con la tierra. Su cabello, ya canoso en las sienes, se mezclaba con los hilos más oscuros, creando una aura de simplicidad y armonía. Sus manos, gastadas por el trabajo constante, estaban callosas, pero eran gentiles al tocar las hojas de las plantas, como si cada gesto hubiera sido cuidadosamente aprendido a lo largo de los años. No usaba ropa que llamara la atención, optando por vestimentas sencillas y cómodas, que se adaptaban al ritmo de su trabajo diario. Su sombrero, de alas anchas, protegiéndolo del calor del sol, parecía ser una extensión natural de su figura, como si él fuera parte del paisaje. El hombre se movía de manera tranquila, cada paso dado en el jardín con una precisión serena, como si el suelo bajo sus pies fuera el guía seguro de su jornada diaria. El aire a su alrededor parecía impregnado de una calma profunda, como si, al respirar, se mezclara con el propio ritmo de la naturaleza. Cada respiración era profunda, absorbiendo la frescura del ambiente, con un leve perfume de las flores y la suavidad de la tierra que parecía entrar en su alma. El jardine no tenía prisa. Estaba allí, en el jardín, con una sensación de pertenencia, como si todo el universo se hubiera alineado para que él existiera en ese espacio, en ese momento. Con cada movimiento, los dedos del jardine parecían conversar con el mundo a su alrededor. Tocaba las hojas con la punta de los dedos, sintiendo sus texturas, la suavidad y la fuerza de cada planta que cultivaba. Cada paso que daba entre los canteros de flores y hortalizas era como una danza sutil, donde él era tanto el bailarín como la melodía. El viento, que se levantaba lentamente entre los árboles, parecía envolverlo, siguiendo su cadencia tranquila. Las flores, con sus colores vibrantes, florecían con la misma calma que él irradiaba, como si entendieran la importancia de su presencia, como si supieran que estaban siendo cuidadas con cariño y respeto. El jardine nunca apresuraba el ciclo de las plantas. Sabía el momento exacto para sembrar, el instante preciso para regar, y el delicado momento en que los primeros brotes de vida surgían de la tierra. Era como si tuviera una comprensión profunda de la naturaleza que lo rodeaba, un tipo de sabiduría silenciosa que venía de la convivencia diaria con el suelo. No necesitaba mirar al cielo para saber que la estación estaba cambiando, porque sus sentidos ya estaban tan afinados con el ritmo de la naturaleza que sentía las estaciones en el viento, en el olor de la tierra, en el sabor del agua. Cada mañana, antes de que el sol se elevara por completo, el jardine se levantaba temprano, sintiendo la frescura del amanecer. El rocío aún estaba en las hojas, creando pequeñas perlas de agua que brillaban a la suave luz de la aurora. El sonido de las aves, aún tímido, comenzaba a llenar el aire, trayendo un toque de alegría a la quietud. El hombre se movía lentamente, sin prisa por nada, como si supiera que la belleza estaba en las pequeñas cosas, en la manera en que los pétalos de una flor se abrían al toque del sol, en el ritmo tranquilo del viento que pasaba entre las hojas, en la suavidad de las raíces extendiéndose por la tierra.
El jardine no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era con una calma que hacía que las palabras parecieran suaves, casi como una melodía. Su mirada, profunda y serena, reflejaba la sabiduría adquirida con el tiempo y la convivencia con la tierra. No había prisa en sus ojos, solo una tranquilidad inmensa, como si supiera que todo tiene su tiempo, y que la verdadera magia estaba en el simple acto de vivir en armonía con el mundo. Cuando caminaba por el pueblo, su presencia era acogedora, pero discreta. Las personas lo saludaban con una sonrisa, como quien reconoce la paz que él trae consigo. No se exhibía, ni se hacía notar, pero su calma y su presencia eran percibidas por todos, como una sombra suave que abrazaba a quien pasaba cerca. El tiempo parecía desacelerar cuando él estaba cerca, como si, por un momento, todos pudieran respirar más profundamente y sentir el alivio de la simplicidad. A medida que el día avanzaba y la luz del sol se intensificaba, el jardine seguía su trabajo, siempre con la misma tranquilidad. Parecía estar en una conversación silenciosa con la naturaleza, donde cada movimiento suyo era una respuesta al ritmo de la tierra. Con cada flor que brotaba, con cada hoja que caía suavemente al suelo, el hombre parecía sentir la gratitud del jardín por su dedicación, como si todo el universo estuviera conspirando para crear un espacio de armonía y paz. Con la caída de la noche, el jardín comenzaba a transformarse. El sol, que había iluminado el día con su intensidad dorada, ahora se alejaba suavemente, dejando tras de sí un brillo suave y rosado en el horizonte. La luz de las estrellas comenzaba a surgir tímidamente, mientras el sonido del viento se volvía más presente, tocando las hojas de los árboles como si contara secretos al mundo. El aire fresco de la noche traía un alivio profundo, como si la tierra exhalara una paz acogedora que se expandía por todo el jardín. Era en ese momento, con la quietud de la noche envolviendo al mundo, que el jardinero sentía un cambio. El jardín, que parecía tranquilo y familiar durante el día, ahora llevaba una energía diferente, algo místico, como si la propia tierra estuviera susurrando historias antiguas. Los aromas de las flores, más intensos al anochecer, flotaban en el aire, creando una sensación de nostalgia. Los colores de los pétalos, antes iluminados por el sol, ahora se volvían más intensos bajo la luz de la luna, con sombras suaves que danzaban sobre las hojas. Cada planta parecía más viva, más vibrante, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar algo profundo. El jardinero, al recorrer los caminos de su jardín, sentía algo en el aire, una sensación indefinida que lo envolvía. Se detenía frente a una flor, tocando suavemente sus pétalos, pero no podía evitar notar que algo estaba diferente. El viento, que antes parecía calmado, ahora parecía traer una melodía sutil, como si el propio jardín estuviera hablando, en un idioma que aún no entendía completamente. Miró hacia el árbol más antiguo del jardín, cuyas hojas se balanceaban suavemente, y, por un momento, sintió que algo lo observaba. No era una mirada física, sino una presencia, una energía que lo envolvía. No tenía prisa, como siempre. Caminó hasta el árbol, sintiendo la textura rugosa del tronco bajo sus manos, y allí permaneció durante algunos minutos, absorbiendo la serenidad que emanaba desde su interior. El árbol, con sus raíces profundas en la tierra, parecía guardar muchos secretos. El jardinero siempre supo que había algo especial en él, pero nunca había sentido tan intensamente esa conexión. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el suave susurro de las hojas, que ahora parecían hablar con él en un idioma que solo él podía comprender. A medida que el viento se intensificaba, el jardinero notó algo aún más extraño. Sintió una presencia, como si algo invisible lo estuviera observando. Su mirada se dirigió hacia los campos a lo lejos, donde la luna brillaba con una intensidad creciente, iluminando los parterres de flores. Fue entonces cuando lo notó, una pequeña luz, casi imperceptible, emergiendo entre las flores. La luz no era como ninguna otra, era suave, titilante,
como si las mismas estrellas hubieran descendido a la tierra para brillar en medio de esas plantas. La sensación de misterio se intensificaba, pero el jardinero no sintió miedo. Por el contrario, se sintió aún más atraído por la luz, como si algo en su interior lo estuviera llamando a ese punto específico del jardín. Se acercó, sus pies moviéndose con la calma de siempre, y al llegar más cerca de la luz, vio lo que la emanaba. Era una flor. Pero no una flor común. Los pétalos brillaban suavemente con una luz interna, como si estuvieran hechos de algo más allá de la comprensión humana. El brillo era sutil, pero perfecto, y parecía responder a la presencia del hombre, como si la flor lo reconociera. El jardinero se agachó lentamente, observando la flor con atención. No la tocó de inmediato, como si supiera que, para entender lo que estaba sucediendo, era necesario esperar, observar. El aroma de la flor era dulce, pero no de una manera común. Había algo en el aire, algo misterioso y mágico, que lo envolvía, como si esa flor fuera un portal a otra dimensión, un pasaje hacia algo que el propio jardín guardaba con tanto celo. Los sonidos de la noche, antes familiares, ahora parecían más intensos. El viento, las hojas balanceándose, el sonido distante de un animal moviéndose entre los árboles, todo eso se mezclaba con la sensación de algo sobrenatural revelándose ante él. La flor continuaba brillando, con su suave resplandor que parecía pulsar, como si estuviera viva, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. El jardinero permaneció allí, en silencio, sin prisa, permitiendo que el misterio invadiera sus sentidos. Sentía la frescura de la noche en su piel, el aroma de las flores a su alrededor, y el sonido de la naturaleza volviéndose cada vez más presente. Pero, por más que intentara comprender, sabía que no podía forzar la respuesta. El secreto de esa flor, de esa luz, debía ser desvelado en el momento adecuado, con paciencia, como todo en el jardín. Y así, el jardinero se permitió ser guiado por ese misterio, con la calma de quien sabe que, en el momento adecuado, todo se revelará, y la magia del jardín se desplegará ante él, como una flor que florece bajo el toque suave del amanecer. La noche continuaba extendiéndose suavemente sobre el jardín, ahora más profunda, más tranquila. El cielo estaba cubierto por un manto de estrellas centelleantes, como pequeñas chispas de luz dispersas por el vasto oscuro. El suave resplandor de la luna, reflejándose en las hojas húmedas por la fresca brisa nocturna, creaba un juego de sombras que danzaba delicadamente por el suelo, formando figuras etéreas que se movían al ritmo del viento. Con cada respiración, el jardinero sentía la frescura de la noche invadir sus pulmones, como si la misma tierra estuviera compartiendo su serenidad con él. Mientras caminaba hacia ese misterioso punto del jardín donde brillaba la flor, el hombre sentía el perfume de las plantas a su alrededor intensificarse a medida que se acercaba. Era un aroma dulce y profundo, con notas de tierra mojada y flores silvestres entrelazadas, creando una sensación de acogimiento. El sonido de las hojas al viento parecía casi un susurro, y todo el jardín parecía respirar junto a él, como si fuera un ser vivo, observándolo con una atención silenciosa. Al llegar más cerca de la flor centelleante, el jardinero se detuvo, sintiendo una leve presión en el pecho, una mezcla de curiosidad y reverencia. No tocó la flor inmediatamente, sino que permaneció allí, observándola con una calma que parecía trascendental. El resplandor de la flor no era solo luz, era una energía suave que irradiaba en ondas, como una pulsación tranquila que resonaba en el aire. El jardín a su alrededor parecía haberse silenciado, como si todo el mundo entero se hubiera detenido para presenciar ese momento. El sonido del viento, de las hojas, e incluso de los pequeños animales de la noche, se había vuelto sutil, como si todo estuviera esperando. La flor,
con sus pétalos brillando con la suavidad de la luz de la luna, parecía saber que estaba siendo observada, como si estuviera ofreciendo un secreto al jardinero. La tierra bajo sus pies parecía más viva, más vibrante. Sentía, como nunca antes, que el suelo sobre el que caminaba tenía algo más allá de la mera solidez, era una extensión de la naturaleza, una fuente de energía que le transmitía una calma profunda. El toque del viento en la piel del jardinero era suave, pero llevaba algo más, algo mágico que él aún no comprendía completamente, pero que lo envolvía con ternura. Había un peso en la noche, pero no de ansiedad, era el peso del misterio, de la revelación que se acercaba, de algo esperando ser entendido. La luz de la flor, con su brillo sutil, ahora parecía expandirse levemente, como si respondiera a la presencia del jardinero. Sintió que era como si ese jardín lo conociera, como si la flor lo estuviera esperando. El jardín, con su esencia mágica, parecía abrirse ante él. Podía sentir una energía que emanaba de la flor, algo más allá de su apariencia física, como si fuera un punto de conexión entre lo natural y lo sobrenatural. La flor estaba más viva que nunca. Con cada segundo, el resplandor aumentaba en intensidad, pero de una forma gradual y serena. El aroma que emanaba de ella se mezclaba con el perfume suave de las otras flores alrededor, creando una sinfonía olfativa que parecía calmar los pensamientos del jardinero, como si estuviera siendo transportado a un estado de tranquilidad profunda. El sonido del viento, ahora más fuerte, parecía llevar algo de misterioso, como si le estuviera diciendo algo que debía escuchar. Era una sensación extraña, pero reconfortante, como si estuviera a punto de descubrir un secreto guardado durante mucho tiempo por la naturaleza. Se agachó ante la flor, observando sus pétalos, que ahora parecían brillar de una manera aún más intensa. Cada contorno, cada forma, parecía tener un significado profundo. La luz no solo iluminaba, sino que llenaba el espacio a su alrededor, envolviéndolo en una energía que no sabía nombrar, pero que lo hacía sentirse más conectado con el universo. Mientras continuaba observando, el viento comenzó a soplar más suavemente, trayendo consigo una melodía casi imperceptible. Era como si las hojas, las flores, el propio jardín estuvieran cantando una antigua canción, un cántico perdido en el tiempo. La música parecía fluir a través de las raíces de la flor, por los pétalos brillantes, como si todo estuviera interconectado, como si ese momento fuera parte de un ciclo eterno de vida y renovación. Sabía, sin duda, que estaba ante algo único. La flor, el jardín, todo allí parecía revelarse ante él con un significado profundo. La naturaleza, con su calma y su magia, se estaba revelando ante sus ojos. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que esa energía lo envolviera, dejándose absorber por la tranquilidad de ese instante mágico. El jardinero se dio cuenta, entonces, de que el jardín no era solo un lugar de flores y plantas. Era un espacio vivo, mágico, donde todo tenía un propósito, donde cada hoja, cada pétalo, cada suspiro del viento llevaba una sabiduría silenciosa. Él, finalmente, comprendió que el secreto de la flor era solo una parte de algo más grande. El jardín entero, con su energía sutil, estaba allí para enseñarle algo, que la magia no era solo lo que se veía, sino la conexión profunda que existía entre todos los seres vivos, entre la tierra, las plantas y él. Y con esta revelación, el jardinero sintió una paz profunda. No necesitaba comprender todo, no en ese momento. El jardín le ofrecía, simplemente, la oportunidad de sentir la magia de ser parte de algo más grande. Y él, con el corazón ligero, se permitió saborear ese momento, sabiendo que, en ese instante, todo estaba perfectamente en armonía. La mañana se acercaba con suavidad,
como si la noche nunca quisiera dejar el jardín. El cielo estaba teñido de un azul delicado, mientras el primer rayo de luz del día comenzaba a extenderse por el horizonte, calentando lentamente la tierra. La brisa, que antes traía la frescura de la madrugada, ahora traía consigo el suave perfume de las flores que comenzaban a abrirse, como una invitación a explorar los cambios que el día traería. Los primeros pájaros cantaban, sus notas ligeras y melodiosas llenando el aire, creando una banda sonora serena para el despertar del jardín. El jardín, aún inmerso en la tranquilidad de la noche que se despedía, caminaba lentamente por el espacio, como si se hubiera convertido en parte del propio paisaje. Sus pasos eran suaves, casi como si flotara sobre la tierra, sintiendo cada piedra, cada raíz que emergía del suelo, con una conciencia tranquila y atenta. El sonido de sus botas contra el suelo parecía mezclarse con el ritmo de la naturaleza, sin prisa, sin interrupciones. A medida que se acercaba a la parte más densa del jardín, donde las plantas eran más altas y las sombras más profundas, sintió algo diferente en el aire. No era una presencia visible, sino una sensación, una conexión casi tangible con el entorno que lo rodeaba. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aroma de las hojas y flores como una caricia en el aire. Había algo en su interior que comenzaba a despertar, algo que no podía comprender, pero que era innegable. El jardín, con su quietud, parecía hablarle de una manera que iba más allá de las palabras. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Un brillo suave emanaba de uno de los árboles más antiguos del jardín. Las hojas de este árbol, que eran de un verde profundo, parecían brillar con una luz tenue, como si una energía suave estuviera circulando en su tronco y ramas. Era un árbol antiguo, con el tronco ancho y retorcido, marcado por muchas estaciones, y sus raíces parecían extenderse como brazos acogedores hacia la tierra, abrazando el mundo que lo rodeaba. El jardín se acercó lentamente, sintiendo la vibración del árbol a través del suelo bajo sus pies. El aire a su alrededor estaba más denso, pero de una manera agradable, como si la propia atmósfera estuviera cargada de sabiduría. Extendió la mano, tocando el tronco del árbol, y de inmediato sintió una ola de calor suave recorrer sus dedos. Era como si el árbol lo reconociera, como si, en ese momento, fuera más que un simple hombre que cuidaba las flores. Era parte de ese espacio, una extensión de la naturaleza. El toque del árbol parecía transmitir una sensación de conocimiento profundo, como si estuviera compartiendo con él los secretos de la tierra y la vida. La sensación era indescriptible, pero al mismo tiempo tan real. Podía sentir la historia de cada estación allí, como si el tiempo hubiera dejado una marca invisible en cada hoja, en cada rama. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la sabiduría del árbol se infiltrara en su mente, como un susurro suave que resonaba dentro de su ser. El jardín a su alrededor estaba en perfecta armonía, pero ahora, podía percibir las sutilezas más finas de la naturaleza. El sonido del viento, que antes parecía solo un sonido de fondo, ahora tenía una melodía propia, como una sinfonía de hojas y flores. La luz suave que se filtraba entre los árboles parecía más cálida, como un abrazo del propio sol. Cada pétalo, cada hoja, cada ser vivo parecía irradiar una energía mística, y él, con su conexión profunda con el jardín, era parte de ello. Sintió una claridad que nunca había tenido antes. El jardín, con todos sus colores, sonidos y aromas, parecía ser un gran libro de sabiduría, donde cada planta, cada flor, cada hoja tenía una historia que contar. Y él, el jardín, era el cuidador de esa sabiduría, el que ayudaba a preservar el equilibrio del ciclo de la vida que se desplegaba ante él. El significado de sus acciones parecía haberse expandido,
como si fuera el enlace entre el mundo natural y algo mucho mayor, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía en cada fibra de su ser. El viento suave ahora llevaba un sonido nuevo, el sonido de hojas que se movían con más propósito, como si estuvieran en sincronía con el latido del corazón de la tierra. Escuchó, entonces, un sonido aún más distante, como una suave música, proveniente del centro del jardín, una melodía que sabía, con certeza, que no había sido creada por manos humanas. Era una música natural, tal vez creada por las propias raíces de las plantas, o por el movimiento de las aguas bajo la tierra, o incluso por la tierra misma. El jardín no necesitaba ir al centro del jardín para descubrir lo que estaba sucediendo. Sentía, en su interior, que esa música era la respuesta al misterio que el jardín le había mostrado. El toque del árbol, la sabiduría que había sentido al tocarlo, había abierto una puerta en su mente, y ahora entendía, la magia del jardín no estaba solo en sus flores, sino en el equilibrio perfecto entre todas las cosas. Ya no era solo un cuidador de plantas. Era parte del gran ciclo de la vida, de la armonía que existía entre el suelo, las plantas, los animales y el propio espíritu de la naturaleza. El viento trajo consigo una leve sensación de cambio, como si algo estuviera a punto de suceder. Pero el jardín ya no estaba preocupado por el futuro. Sabía que, en ese momento, lo único que necesitaba hacer era lo más simple, cuidar, nutrir y dejar que el jardín revelara sus secretos a su propio ritmo, con paciencia y respeto. El jardín no necesitaba prisa, y él, ahora, tampoco. Sintió, por primera vez, que estaba en perfecta armonía con ese espacio, como si cada paso que diera fuera parte de una danza natural, donde el tiempo y la tierra se fusionaban. Con cada respiración, se sentía más conectado con la sabiduría del jardín y más tranquilo, más en paz consigo mismo. Sabía que, en el momento adecuado, el jardín le revelaría más. Y él estaba listo para escuchar. La tarde avanzaba lentamente, como si el tiempo se hubiera desacelerado para acompañar la serenidad que invadía el jardín. El cielo estaba teñido de un dorado suave, lo que hacía que la luz filtrada por las hojas creara un delicado juego de sombras sobre el suelo. La brisa que soplaba parecía más cálida ahora, acariciando la piel como un toque suave y gentil, mientras el sonido de las hojas moviéndose en los árboles se mezclaba con el murmullo distante de un arroyo, cuyas aguas corrían tranquilas, casi como una canción de cuna. El jardinero estaba de pie, parado frente a un pequeño campo de flores que había plantado recientemente. Esas flores, diferentes a cualquier otra que él hubiera cultivado, comenzaban a abrir sus pétalos. Sus colores eran vibrantes, pero no como las flores comunes. Poseían un brillo propio, una luz suave que parecía emanar desde su interior, como si una energía mística circulara entre sus pétalos. Era un espectáculo sutil, casi etéreo, pero que, de alguna manera, traía una sensación de calma profunda, como si esas flores estuvieran en armonía con el propio ritmo del universo. El jardinero observó atentamente cada flor. Los pétalos brillaban a medida que la luz del sol descendía lentamente, y pudo percatarse de que la iluminación suave que emitían no era fruto de la luz, sino de una energía interna. Las flores brillaban por sí mismas, como si poseyeran un secreto guardado en las profundidades de sus raíces, algo que recién comenzaba a revelarse. Se agachó con la suavidad de quien se acerca a algo precioso. El aroma de las flores, aunque dulce, tenía una ligereza peculiar, como si fuera al mismo tiempo familiar y misterioso. Cada respiración parecía sumergirlo más profundamente en ese misterio, mientras el aire a su alrededor se impregnaba con el perfume fresco de los pétalos, casi como si la propia naturaleza estuviera susurrando algún secreto.
El sonido de las flores moviéndose suavemente con el viento era como una melodía tranquila, como si ellas cantaran su propia canción, una canción silenciosa, pero que se sentía en cada fibra del ser del jardinero. Extendió la mano para tocar una de las flores, vacilando por un breve momento, como si estuviera respetando la santidad de ese instante. Cuando sus dedos tocaron el pétalo, sintió una vibración suave, casi como una respuesta a su toque, una sensación que recorrió su mano y subió hasta su brazo, irradiando calor y tranquilidad. La flor, como si reconociera su presencia, parecía abrirse aún más, y una leve luz emanó de ella, más fuerte que antes, llenando el espacio con una calma que invadía todos los rincones del jardín. El jardinero cerró los ojos, permitiendo que la paz que esas flores ofrecían se apoderara de él. Sintió, entonces, una conexión profunda con algo más grande. La luz suave de las flores no era solo un brillo físico, sino algo que tocaba su espíritu, algo que lo hacía sentir que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. El jardín, en su plenitud, parecía estar mostrándole un secreto, algo que había buscado sin saber, una magia que había estado allí todo el tiempo, oculta en las cosas simples, en las flores que crecían silenciosamente, en el murmullo del viento, en la danza de las hojas. Comprendió que la magia no estaba solo en las flores, sino en la propia naturaleza, en cada elemento del jardín, y que todo estaba interconectado, como una gran red de energía y vida. Mientras la luz de las flores llenaba el ambiente, el viento comenzó a cambiar de dirección, trayendo consigo una sensación de novedad. Era como si la atmósfera del jardín estuviera transformándose suavemente, como si la noche se estuviera acercando, pero de una manera lenta, casi imperceptible. La luz dorada del sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles, y las flores, que antes brillaban suavemente, ahora emitieron una luz más fuerte, una luz plateada que iluminaba la noche que se aproximaba. La noche en el jardín era tranquila, sin prisa, y la luz de las flores parecía guiarlo, como si el jardín quisiera mostrarle algo que esperaba ser descubierto. El jardinero ya no se sentía solo. Ese campo de flores, con su luz suave y etérea, parecía estar en sintonía con él, como si la propia tierra y el cielo se hubieran confabulado para mostrarle una parte del misterio del mundo. Sintió como si estuviera siendo guiado por algo más grande, algo que lo conectaba con todas las cosas, como si estuviera en el centro de un círculo de armonía y belleza. Cuando levantó la vista hacia el cielo, notó que las estrellas comenzaban a aparecer lentamente, una por una, como si el cielo se estuviera abriendo, revelando un escenario mágico que solo podía ser visto por aquellos dispuestos a escuchar el murmullo de la naturaleza y a confiar en el ritmo silencioso de la vida. El jardín estaba lleno de una quietud mística, y el sonido del viento, ahora más suave, parecía susurrar secretos de otro mundo, un mundo donde el tiempo no importaba, donde la belleza y la magia se entrelazaban suavemente. El jardinero, con el alma tranquila y el corazón abierto, sintió una paz inmensa, como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre él mismo y el universo. Sabía que esa noche sería especial, que algo profundo estaba por suceder, pero no sentía prisa. El jardín, con su energía y misterio, le decía que todo ocurriría en el momento adecuado, que la verdadera magia estaba en cada respiración, en cada hoja que se movía suavemente, y, sobre todo, en su conexión con el suelo y las flores que allí crecían. Estaba listo para lo que fuera, sabiendo que el misterio de la vida se desvelaría ante él, lentamente, con la paciencia de quien respeta los ritmos naturales de la tierra. La noche se aproximaba, y con ella, una calma profunda tomaba el control del jardín. Las estrellas, ahora más numerosas, parpadeaban suavemente en el cielo oscuro, como si miraran en silencio lo que ocurría en la tierra. El viento, antes más cálido, ahora traía una brisa fresca y delicada que acariciaba las hojas de los árboles, haciendo que ellas bailaran lentamente en una coreografía casi invisible, pero que traía consigo una sensación de ligereza y tranquilidad. El jardín parecía respirar en armonía con la naturaleza, y todo a su alrededor parecía estar perfectamente en su lugar. El jardinero, con los ojos fijos en las flores que ahora brillaban con una luz plateada, sentía una conexión creciente con el ritmo del mundo a su alrededor. Sabía que, a lo largo del tiempo, las flores que cultivaba comenzaban a revelar algo especial, una magia invisible que existía en las raíces y los pétalos, algo que solo era percibido por aquellos que sabían escuchar el silencio de la tierra y de la luna. Pero ahora, mientras observaba la danza suave de las hojas y la luz de las flores, se dio cuenta de que ese momento era único, un punto de transición,
donde el ciclo de las estaciones estaba a punto de revelar algo nuevo. Las flores que cultivaba, con su luz suave y cálida, comenzaban a cambiar, no de manera brusca, sino de una forma sutil y casi imperceptible. Cada pétalo parecía brillar con más intensidad a medida que la noche se profundizaba, como si un secreto escondido estuviera a punto de ser revelado. El viento, que antes tenía un toque suave, ahora traía consigo algo más, una energía que parecía acumularse en las hojas, en las flores, hasta en el suelo bajo sus pies. Era una sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, algo grandioso y misterioso, pero que aún no podía ser comprendido completamente. El jardinero sintió una ligera presión en el pecho, como si estuviera a punto de respirar algo nuevo, algo que aún no sabía cómo nombrar. Se agachó una vez más, tocando el pétalo de una flor, y esta vez, al tocarla, la flor se iluminó con una luz dorada, más fuerte, como si estuviera respondiendo a algo en su interior. Se quedó allí, en silencio, observando la flor, y a su alrededor, el jardín parecía transformarse. Los colores de las hojas, los aromas de las flores, incluso el sonido del viento parecía haber cambiado. Había una sensación de anticipación, de que el ciclo de las estaciones se estaba cerrando para dar paso a algo nuevo. A medida que observaba más de cerca, el jardinero se dio cuenta de que no solo la luz de las flores estaba cambiando. Era el propio ambiente a su alrededor. El cielo, antes claro y lleno de estrellas, ahora comenzaba a iluminarse con una suavidad creciente, como si el amanecer y el anochecer se estuvieran fusionando. El brillo de las estrellas parecía más intenso, como si estuvieran compartiendo su secreto con él. Sintió la energía del jardín vibrando a su alrededor, y con eso, una sensación de que estaba siendo conducido hacia algo más grande, algo más allá de lo que ya comprendía. El viento, ahora más fuerte, parecía cantar una melodía suave, casi como si fuera una voz distante, guiándolo. No sabía a dónde lo llevaría, pero sentía que, al seguir esa dirección, estaría más cerca de la verdad. Había una calma creciente dentro de él, una aceptación de lo que estaba por venir. No necesitaba entender todo inmediatamente. El jardín, con su magia discreta y su misterio sutil, le mostraba, sin prisa, el flujo natural de la vida. Las flores, ahora más brillantes que nunca, parecían indicar que el ciclo de las estaciones había llegado a un punto de transformación. Algo estaba a punto de nacer. El sonido de las hojas al viento parecía más fuerte, como si el propio jardín estuviera respirando más profundamente, preparándose para un nuevo comienzo. El jardinero, con los ojos fijos en las flores, se dio cuenta de que ahora estaban en plena armonía con la luna creciente, que brillaba suavemente en el cielo, iluminando el campo con su luz serena. Cada pétalo de las flores parecía emanar una energía que no se podía describir con palabras, una energía que llenaba el aire y tocaba el alma, una energía que trascendía el entendimiento común. Entonces, el jardinero sintió una presencia, como si algo invisible se estuviera acercando. No era un sonido, ni un movimiento, sino una sensación que impregnaba el aire. Sabía que esa sensación no era nueva, que siempre había estado allí, pero ahora, en ese momento, estaba listo para comprenderla. Levantó los ojos hacia el cielo, donde las estrellas parecían brillar aún más intensamente, y sintió, en lo más profundo de su corazón, que el ciclo de las estaciones estaba a punto de renovarse, y con ello, la revelación de una magia que siempre había sabido que existía, pero que ahora, finalmente, se revelaría ante él. El jardín estaba completo, la noche estaba profunda y tranquila, y las flores, con su luz suave, estaban listas para revelar los misterios que él había buscado durante toda su vida. El jardinero, en silencio, sintió un profundo alivio, como si hubiera llegado al final de un viaje que nunca supo que estaba haciendo, pero que siempre supo que debía seguir. Y así, mientras la noche se extendía lentamente y el jardín se aquietaba, supo que la magia de las flores, la verdadera magia del jardín, estaba allí, frente a él, lista para ser descubierta. Estaba en paz, en el centro del ciclo de las estaciones, en el centro del misterio de la vida. El jardín, ahora iluminado por la suave luz de las flores, parecía descansar en tranquilidad. El viento susurraba de manera gentil, como si la propia naturaleza estuviera guardando los secretos de ese ciclo, a punto de renovarse. El jardinero, con una sonrisa serena en el rostro,
Observaba las flores que ahora florecían en perfecta armonía, como si la magia del ciclo de las estaciones se hubiera revelado en toda su belleza. Sabía que la noche lo abrazaría con calma, que el descanso llegaría como recompensa por su paciencia. Y así, el silencio envolvió el jardín, y la paz tomó control de todo a su alrededor. El ciclo de la vida continuaría, con el amanecer trayendo una nueva jornada, y las flores seguirían floreciendo, guiando los pasos del jardinero en el camino de la magia y el descubrimiento. Ahora, mientras escuchas los últimos suspiros del viento y la suavidad de la noche, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Que la tranquilidad del jardín y la paz del jardín del jardinero te acompañen en tus sueños. Te deseo una buena noche de sueño, envuelto en serenidad y descanso. Que el silencio y la magia de la naturaleza traigan calma a tu corazón. Duerme bien y hasta la próxima.